La luz viaja, lenta para el cosmos, perfecta para nosotros. Cada fotón que toca nuestros ojos esta noche comenzó su recorrido mucho antes de que existiera la humanidad. Antes de que la Tierra tuviera océanos, bosques o aliento. Un telescopio no solo amplía la distancia, amplía el tiempo. Extiende un hilo entre el ahora y el entonces, permitiéndonos tocar momentos que terminaron hace millones o miles de millones de años, antes de que nosotros llegáramos a presenciarlos. Este es el milagro silencioso. Al levantar cristal hacia el cielo, no observamos lo que es, observamos lo que fue. Las estrellas que vemos quizá ya no existen. Galaxias que un día brillaron pueden haber chocado, extinguido o desvanecido en la oscuridad. Sin embargo, su luz continúa viajando, paciente e inquebrantable, cruzando el océano negro del espacio para alcanzar la superficie frágil de un ojo humano. Así, con un telescopio, no miramos hacia afuera, miramos hacia atrás. Imagina estar al borde de un lago inmenso al amanecer. El agua refleja montañas, nubes, nacimiento de luz. Pero ese reflejo llega después, un instante detrás de la realidad. El espacio funciona igual. Cuanto más profundo miramos, más antiguo es el reflejo. Con telescopios pequeños vemos estrellas de unos cientos de años luz. Con instrumentos grandes vemos galaxias como eran antes de que el primer antepasado humano emergiera del océano. Con telescopios espaciales como Hubble y James Webb, vemos el universo como si aún fuera joven, recién encendiendo estrellas. Un telescopio es una máquina del tiempo hecha de vidrio, metal y paciencia. Recoge luz antigua como páginas dispersas de un libro a través del cosmos. Lee una historia escrita en fotones. Un relato tan antiguo que ninguna voz podría pronunciarlo. En ese resplandor tenue existe memoria, de estrellas formándose, colapsando, esparciendo elementos que un día serían planetas, mares, ojos capaces de mirar atrás. Somos observadores, pero también descendientes de aquello que observamos. Miramos hacia el pasado que nos creó. Respira lento y percibe lo extraño y hermoso de esto. El cielo nocturno no es una vista, sino una línea temporal. Cada estrella es un momento pasado. Cada galaxia está millones de años detrás de nosotros. Y con cada telescopio mejorado, caminamos más profundo en la historia. El universo se revela capa por capa, como telón que se abre en un teatro infinito. Mirar el espacio es mirar la memoria de la existencia. Incluso la oscuridad contiene historia. Una región sin luz no está vacía. Solo no ha llegado todavía. Puede haber luz en camino, aún viajando. El universo es demasiado vasto para verlo por completo. Pero los telescopios nos dejan ver suficiente para comprender la forma de lo inalcanzable. Expanden visión más allá del ojo humano, convirtiendo la oscuridad en distancia y distancia en tiempo. Cuanto más lejos viaja la luz, más antigua es. Cuanto más lejos miramos, más temprano presenciamos. Con un telescopio vemos galaxias nacer como chispas en un fuego cósmico. Vemos espirales girar y colisionar lentamente. Observamos supernovas, explosiones tan brillantes que eclipsan galaxias enteras durante millones de años. Vemos el fondo cósmico de microondas, eco tenue del Big Bang, el primer resplandor del universo, susurro del origen. El universo no oculta su pasado. Lo envía hacia nosotros. No porque lo merezcamos, sino porque la luz no puede evitar viajar. Cada fotón es mensajero. Cada telescopio es un oído apoyado contra la eternidad, escuchando ecos anteriores al tiempo con forma. Y nosotros, pequeños y temporales, nos volvemos testigos del amanecer de todo. Un telescopio dobla distancia hasta convertirla en memoria. Nos permite ver al universo crecer. No en tiempo presente, sino en fragmentos de resplandor antiguo. No como es,
sino como fue. Y esto, más que descubrimiento, más que ciencia, es asombro. Somos criaturas capaces de mirar al tiempo mismo. Mirar a través de un telescopio es como extender la conciencia más allá de la piel, más allá del tiempo inmediato. El ojo humano por sí solo ve el presente, lo que ocurre ahora. Pero un telescopio transforma la percepción. Nos permite ver recuerdos que aún viajan. Porque cada estrella visible en el cielo está contándonos una historia antigua. Una que no nació cuando la observamos, sino cuando su luz comenzó el camino hacia nosotros. La noche parece silenciosa, pero está llena de mensajes antiguos. Algunos tienen miles de años, otros millones, otros más viejos que los océanos, que los continentes, que la vida misma. Cuando observamos a través de un telescopio, no recibimos información reciente, recibimos archivo, archivo de lo que fue, archivo que sigue llegando a pesar del paso de todo. Un telescopio no se mueve en el tiempo viene hacia él. Es como sostener una botella con un mensaje dentro, lanzada en un océano inmenso de oscuridad. Tarda milenios en llegar a la orilla, pero llega. Así funciona el universo. No hay prisa, no hay ruido. Solo viaje constante, luz que insiste, memoria que persiste. En cada punto luminoso del cielo hay un intervalo que separa lo que vemos de lo que existe ahora. Un segundo para la luna, 8 minutos para el sol, años para las estrellas cercanas, siglos, milenios, eones para galaxias que parecen pequeñas manchas de luz, pero que contienen más soles de los que podríamos contar en una vida. Cuando una imagen llega a nuestro ojo, o a un sensor, o a un espejo, está mostrando un instante lejano, irrepetible, ya terminado. El presente visual nunca es presente real, es pasado visible. Por eso los telescopios no son instrumentos de visión, sino de memoria. No son ventanas, sino agujas que cosen el pasado a la hora, puntada por puntada, fotón por fotón. Cuanto más grande es el espejo, más memoria recoge. Cada superficie pulida refleja más años, más distancia, más historia. Detrás de lo que hueles, de lo que escuchas, de lo que tocas, existe solo el presente. Pero detrás de lo que ves con un telescopio, existe edad. Una estrella que observas quizá ya murió. Quizá explotó en supernova hace millones de años, pero su último resplandor sigue viajando, sin saber que su fuente ya no existe. Verla aún brillante es como escuchar una voz antigua que continúa hablando más allá de la muerte. No porque se niegue a desaparecer, sino porque la distancia permite que continúe. Eso convierte la astronomía en acto íntimo. No estudiamos cosas lejanas, estudiamos retazos de eternidad que continúan llegando. Fotones sobrevivientes que han cruzado regiones de polvo, gravedad, expansión y vacío absoluto para terminar contenidos en 1 milímetro de vidrio, en una imagen, en una pupila humana. Un telescopio convierte tiempo en experiencia. Nos permite recorrer la historia del universo sin mover los pies. Descubrimos cómo eran las primeras galaxias, pequeñas, turbulentas, densas. Vemos cómo el hidrógeno se encendió por primera vez en estrellas azules brillantes. Vemos ciclos de nacimiento y muerte a escalas que ninguna biografía terrestre podría abarcar. Y comprendemos, lentamente, profundamente, que el cosmos no es una cosa que ocurrió. Es una cosa que sigue llegando. Cada vez que miramos al cielo, escuchamos un eco antiguo. Cada observación es una conversación con millones de años. Y lo más hermoso es esto. El universo no deja de hablar. Nosotros apenas acabamos de aprender a escuchar. A veces olvidamos que ver es recordar. Que cada punto luminoso sobre nosotros no brilla ahora, sino entonces. La luz que recibimos es un retraso, un eco.
una sombra proyectada desde un pasado tan vasto que las palabras apenas lo rozan. Un telescopio es la herramienta que nos permite descifrar esos ecos y leerlos como capítulos de un libro antiguo. La imagen de una galaxia distante no es una fotografía, es una carta escrita con radiación, firmada por el tiempo, enviada antes de que la humanidad existiera. Nosotros la abrimos, la leemos, la entendemos, o al menos lo intentamos. Porque cada rayo capturado, por débil que sea, es testimonio de un universo que ya no existe tal como lo vemos. No es el cosmos el que está lejos. Somos nosotros quienes llegamos tarde. Una estrella que ahora brilla ante un telescopio, tal vez dejó de hacerlo cuando los continentes eran un solo bloque. Una supernova cuya nube observamos puede haber ocurrido antes de que hubiera mamíferos. Y cuando Webb nos muestra galaxias diminutas, rojas, deformadas por la expansión, nos muestra infancia del universo. Infancia que continúa flotando hacia nosotros en silencio. Porque la luz no conoce prisa, solo destino. Un telescopio no captura el presente. Captura movimiento antiguo, suspendido en viaje. Cada observación es arqueología del cielo. Polvo que fue estrella, gas que será estrella, vacío que se expande hasta volverse historia. Con nuestros ojos desnudos vemos noches. Con un telescopio vemos eras. Y al hacerlo, entendemos algo fundamental. No estamos mirando objetos, estamos mirando tiempo. Tiempo que se estira tanto que se vuelve distancia. Tiempo que se enfría en color, que se oxida en rojo, que abandona el azul juvenil para volverse memoria. La luz azul es joven, la roja es vieja. Las más antiguas son casi silencio. Pero un telescopio escucha incluso lo que parece callado. Sensores enfriados a temperaturas cercanas al cero detectan calor milenario. Espejos segmentados recogen fotones tan débiles que una brisa luminosa podría romperlos. Y sin embargo llegan. Permiten ver cúmulos de galaxias unidos por gravedad invisible. Permiten observar filamentos cósmicos que conectan universos como nervios conectan mente. Permiten ver el tejido del espacio como un cuerpo vivo. Las estrellas nacen y mueren como respiración del cosmos. Un telescopio es cómo sentimos esa respiración. Podemos ver regiones donde el gas está a punto de encenderse. Nebulosas llenas de semillas estelares, como embriones esperando calor suficiente para arder. Podemos ver estrellas maduras, gigantes rojas que se apagan lentamente tras vidas larguísimas. Podemos ver remanentes de explosiones, cicatrices del universo, donde nacieron los elementos de nuestra sangre y huesos. Ver el cielo es ver genealogía, y en esa genealogía descubrimos parentesco. No vemos un universo ajeno, vemos nuestro origen. El hierro en la sangre brilló un día dentro de una supernova. El calcio del hueso formó parte del polvo expulsado por un sol moribundo. Somos el eco iluminado que vuelve para mirar su fuente. Por eso los telescopios no solo enseñan, revelan. Revelan que no somos visitantes del cosmos, somos hijos suyos. Y cuando un rayo de luz llega tras 1.000 millones de años de viaje y golpea un espejo humano construido con manos temblorosas, el pasado se hace real, presente, vivo. Y nosotros, aunque momentáneos, nos convertimos en parte de ese viaje. Porque ver el universo es continuar su historia. Somos memoria observándose a sí misma. El universo no se muestra entero de una sola vez. Se abre como un libro antiguo, página por página, a medida que aprendemos a leerlo. Un telescopio es una página ampliada del pasado. El ojo humano, un pequeño lector que avanza lentamente por un texto inmenso. No existe visión completa, solo lecturas parciales de un relato que continúa llegando. Cada mejora tecnológica en observación es un nuevo capítulo desbloqueado.
Cuando Hubble apuntó a un rincón oscuro del cielo, esperando casi encontrar vacío, reveló miles de galaxias donde antes creíamos que no había nada. Era como encender una lámpara en un salón inmenso y descubrir que no estábamos solos, sino rodeados de historia. La oscuridad no es ausencia, es distancia aún no leída. Y Webb, con sus espejos dorados, abrió otra página más profunda. No mostró el universo cercano, sino el universo niño. Galaxias pequeñas, rojas, comprimidas por la expansión, todavía aprendiendo a formar estrellas. Lo que vemos no es nuestro tiempo, sino su infancia. Una infancia que todavía viaja hacia nosotros como eco de un grito primordial. No miramos un cielo. Miramos una secuencia temporal en recesión. Cada telescopio es un instrumento que baja otra capa de niebla. Con telescopios ópticos vemos estrellas maduras. Con telescopios infrarrojos vemos estrellas naciendo detrás de polvo. Con telescopios de radio vemos la estructura del hidrógeno frío, esqueleto del cosmos. Con telescopios de rayos X observamos regiones violentas donde la materia se desgarra en energía pura. No existe un solo universo observable. Existen muchos, dependiendo del instrumento. Cada longitud de onda revela una cara distinta del mismo pasado. El cosmos habla varios idiomas, y los telescopios son formas de escucharlos. Una galaxia silenciosa invisible puede encenderse en infrarrojo. Un cúmulo oscuro puede rugir en radio. Una región tranquila en óptico puede ser un infierno de acreción alrededor de un agujero negro. La verdad del universo nunca está en una sola imagen. Por eso, observar es interpretar. Y telescopios son intérpretes del tiempo. El ojo humano capta fotones durante una fracción de segundo. Pero un telescopio puede recopilar luz durante horas, días, incluso semanas. Cada fotón añadido es un año más recuperado del pasado. Una imagen profunda no es una fotografía instantánea. Es acumulación de memoria, capa sobre capa, como restos arqueológicos de luz. En un solo marco puede existir la historia de 1.000 millones de años. Y cuando procesamos esa imagen, cuando ajustamos colores, limpiamos ruido, calibramos distancias, no estamos manipulando realidad. Estamos reconstruyendo su relato. El pasado no viene ordenado. Viene disperso, débil, roto por expansión cósmica. Un telescopio es restaurador paciente que recompone un mural estelar casi borrado por el tiempo. Lo que vemos es solo una fracción, pero suficiente para sentirlo. Y al sentirlo, algo se enciende en nosotros. Un reconocimiento leve, profundo, primitivo. Tal vez porque vemos origen reflejado en cada estrella. O tal vez porque la luz antigua recuerda por nosotros. A fin de cuentas, mirar el universo no es mirar afuera, es mirarse dentro. Es reconocer que la mente que observa fue hecha de lo que observa. Somos polvo que aprendió a estudiar su estrella madre. Somos luz que regresa a su fuente en forma de pensamiento. Telescopios no amplían el cosmos, amplían nuestra identidad. Nos convierten en seres con pasado propio, aunque no lo hayamos vivido. Y es justamente esa paradoja hermosa la que sostiene la astronomía. Vemos lo que ya terminó, y sin embargo lo vemos vivo. Porque la luz, mientras se mueve, mantiene el tiempo respirando. El universo no terminó su historia. Está en medio de contarla. Y nosotros, con telescopios en las manos, somos quienes la escuchan. Un telescopio no nos da acceso al presente del universo, sino a sus recuerdos. Lo que observamos es un archivo luminoso que llega retardado por millones o miles de millones de años, cargando información sobre mundos que ya cambiaron, estrellas que ya murieron y estructuras que ya no existen del mismo modo. La observación es un acto de revivir lo irrepetible. Cuando ampliamos un punto tenue del firmamento, no estamos mirando un objeto distante.
estamos abriendo una ventana temporal. La distancia se convierte en edad, la luz en memoria, el cosmos en biografía. Nada de lo que vemos permanece como lo vemos. Todo es reliquia, testimonio, eco. Por eso, mirar con un telescopio es aceptar una verdad profunda. La realidad visual siempre llega tarde. El ojo humano percibe superficies, destellos, formas, pero un telescopio revela procesos. Nacer, evolucionar, morir. Vemos estrellas que apenas comienzan a encender hidrógeno en sus núcleos, otras que ya han agotado su combustible y se expanden como gigantes rojas, y otras que han explotado dejando remanentes brillantes que dispersan elementos pesados al vacío. Somos testigos de un ciclo que no termina nunca, y comprendemos algo esencial. La astronomía no es estática, es biografía continua. El polvo interestelar que hoy flota sin forma será mañana estrella. El gas expulsado por una supernova será planeta. Los elementos que nacen en colisiones estelares pueden, algún día, convertirse en vida. Un telescopio permite ver cada fase como si todas ocurrieran simultáneamente. Como si el tiempo fuera un abanico abierto, donde pasado y futuro respiran al mismo ritmo. El universo avanza, pero la luz retrocede para contarlo. Por eso, un telescopio no solo amplía detalles, amplía contexto. Nos muestra que habitamos una instantánea dentro de una historia inmensa. Que existimos en un fotograma más, entre billones. Pero lejos de reducirnos, eso nos expande. Saber que somos parte de un proceso mayor no nos hace pequeños, nos hace continuos. La astronomía es la forma más pura de recordar. Y en ese recuerdo también hay sonido, aunque no lo oigamos con los oídos. Radiación, ondas de radio, microondas fósiles del Big Bang. Todo es vibración antigua que siguió su camino hasta caer en nuestras antenas. Si afinamos la sensibilidad suficiente, podemos deshacer la estática del tiempo y escuchar el murmullo del origen. No es poesía, es física. El fondo cósmico de microondas es un mensaje de cuando el universo tenía apenas 380.000 años. Una edad infantil comparada con los 13.800 millones actuales. Antes de esa etapa, el cosmos era opaco, una sopa caliente donde la luz no podía escapar. Ver más allá sería como tratar de observar a través del vientre del universo. Y aún así, lo intentamos. Porque telescopios no son solo herramientas, son preguntas con forma de espejo. Cada nueva observación empuja el límite un poco más lejos. Los primeros telescopios revelaron lunas, luego nebulosas, luego galaxias. Hubble mostró el pasado profundo. Webb mostró el aún más primitivo, casi recién nacido. En un futuro, detectores de ondas gravitacionales podrían revelar información anterior incluso a la luz misma. Veríamos el universo antes de ser transparente, antes de ser visible, antes de ser luz. No miraremos al pasado, entraremos en su silencio. Y cuando eso ocurra, tal vez comprendamos que la historia del cosmos no se lee de principio a fin, sino en direcciones cruzadas. La luz nos trae el pasado. Nosotros enviamos la nuestra al futuro. Somos puente en mitad del tiempo, emisores y receptores de memoria. A medida que entendemos más, también recordamos más profundamente. Porque un telescopio no responde la pregunta ¿qué vemos?, sino la más importante. ¿Qué somos dentro de este tiempo que observa y es observado? El universo no se mira desde afuera, se recuerda desde dentro. El universo nos habla con luz, pero la luz no es inmediata, es memoria viajando. Cuando observamos un objeto a través de un telescopio, no estamos viendo su estado actual, sino el estado que tenía cuando emitió la radiación que ahora recibimos. Cada mirada es un retraso, un puente entre el tiempo que fue y el tiempo que somos. Y en esa distancia temporal, entendemos que nada permanece,
pero todo deja huella. Imaginar esto cambia la forma en que pensamos. Un amanecer no es solo color, es la historia del sol viajando 8 minutos. Una estrella cercana puede estar miles de años adelante de lo que vemos. Una galaxia distante nos habla desde cuando la Tierra no existía. Todo en el cosmos es pasado convertido en presencia. Los telescopios son la ventana por la cual ese pasado entra a la hora. Su misión no es traernos el presente del universo, sino su archivo completo. Capítulos dispersos en el espacio, esperando ser leídos. No observamos solo estrellas. Observamos procesos, transformaciones, secuencias. Vemos el polvo interestelar volverse estrella. Vemos estrellas colapsar y sembrar elementos pesados. Vemos galaxias crecer como organismos inmensos, alimentadas por gravedad y tiempo. Pero también vemos silencios. Zonas negras donde no hay luz aún, no porque estén vacías, sino porque la luz aún no ha llegado a nosotros. Es el futuro visual del universo, esperando su turno. Cuando lo observemos, miles de millones de años habrán pasado. La astronomía es paciencia traducida en imagen. Los telescopios espaciales eliminaron el velo turbulento de la atmósfera. El cielo se volvió más nítido, más profundo. La memoria se volvió más larga. El Hubble fue ojos jóvenes para mirar un pasado inmenso. Su campo profundo mostró miles de galaxias donde solo veíamos vacío. Allí entendimos algo grande. El universo no es espacio, es historia. El silencio oscuro no era nada. Era contenido sin revelar. Y de pronto, galaxias enteras aparecieron como semillas encendidas en una noche infinita. Luego llegó Webb. Un instrumento diseñado no para ver mejor, sino para ver más antiguo. No para captar luz visible, sino luz estirada por la expansión del cosmos hasta convertirse en infrarrojo. Espejos dorados. Sensores enfriados casi al cero absoluto. Una máquina construida para escuchar lo más tenue. No solo mostró galaxias, reveló la infancia del universo. Miles de pequeños remolinos rojos, formándose en un cosmos joven, impaciente, aún estructurándose. Webb no nos mostró nuevos objetos. Nos mostró nuevos tiempos. Telescopios diferentes ven edades diferentes. Eso significa que el universo tiene más tiempo del que podemos observar en un solo espectro. Con ondas de radio escuchamos el hidrógeno primordial. Con rayos X vemos agujeros negros devorando materia. Con microondas observamos el eco inicial del universo. Cada longitud de onda es un capítulo. Juntas forman el libro completo. La astronomía no es solo observar, es traducir. Traducir luz en tiempo, tiempo en narrativa, narrativa en comprensión. Y la comprensión nunca es estática. Cada imagen que recibimos cambia nuestro marco. Cada galaxia descubierta reescribe nuestra idea del origen. Cada espectro analizado es una pista que apunta más atrás. Mirar a través de un telescopio es caminar hacia el principio. No con los pies, sino con la mente. No en distancia, sino en edad. Somos viajeros inmóviles, moviéndonos hacia atrás en el tiempo cada vez que enfocamos un espejo al cielo. Y la paradoja final es esta. Mientras vemos el pasado, estamos enviando nuestro propio pasado hacia otros futuros posibles. Nuestra luz también viaja. Nuestra existencia también se convierte en archivo. Algún ser, algún día, en algún punto lejano, verá la Tierra que ya no existirá. Verá océanos que ya cambiaron. Verá estrellas que ya movimos. Nosotros también seremos pasado visible para otros. Un telescopio enseña más que astronomía. Enseña perspectiva. Nos hace comprender que todo lo que vemos fue, y algún día nosotros también seremos lo que fue. Y sin embargo, ese destino no es triste. Es continuidad. La luz nunca muere, solo cambia de manos. Y ahora, al mirar el cielo, entendemos.
No vemos un universo separado. Vemos una historia en la que participamos. Somos lectores, sí, pero también somos palabra escrita. El presente es breve, pero la memoria es infinita. La luz es el hilo que une ambos, y un telescopio es la aguja que cose el tiempo. La historia del universo no se despliega de golpe, se revela por capas, como si el tiempo fuera un tejido inmenso que solo puede verse acercando los hilos uno por uno. Un telescopio no acelera la luz, acelera la comprensión. Nos permite reducir millones de años a un instante mental, comprimir la historia cósmica en una escena silenciosa suspendida en la negrura. A simple vista, vemos puntos. Con un telescopio, vemos procesos. Una estrella no es un objeto fijo, es un verbo. Funde, gira, pulsa, envejece. Una galaxia no es una foto estática. Es corriente, colisión, expansión, arrastre gravitacional. El universo no existe detenido en la imagen que recibimos. Existe evolucionando. Somos quienes recibimos el eco de esa evolución a destiempo, como quien escucha música cuya nota ha cruzado un valle completo antes de llegar al oído. Con un telescopio, la inmensidad se vuelve íntima. Podemos observar una nube de gas que, hace miles de años, comenzó a comprimirse bajo su propia gravedad. Podemos ver cómo se vuelve densa, cómo su interior se calienta, cómo los protones empiezan a fusionarse en helio. Estamos viendo el pasado, pero también estamos viendo un nacimiento. Y aunque ese nacimiento ya ocurrió, verlo lo vuelve presente, lo revive en el acto de quien mira. Observar es reanimar. El espacio profundo está lleno de escenas que no volverán a repetirse, pero que siguen llegando gracias a la luz que nunca dejó de viajar. No vemos estrellas jóvenes porque existan hoy. Las vemos porque su radiación está alcanzándonos en este momento. Somos los últimos receptores de un mensaje muy antiguo. Y si afinamos los instrumentos, encontramos detalles aún más sutiles. Con espectroscopía podemos conocer la velocidad con la que una galaxia se aleja. Con análisis de línea, podemos saber si un planeta contiene agua, carbono o atmósfera respirable. Con mediciones de luz bloqueada por un tránsito, podemos detectar mundos invisibles. Cada técnica añade nuevas interpretaciones al mismo universo. No vemos más. Comprendemos más. Los telescopios modernos ya no son solo tubos de vidrio. Son sistemas complejos de espejos segmentados, sensores congelados, algoritmos que reconstruyen imágenes a partir de señales débiles. Algunos se apoyan en tierra con lentes adaptativas que corrigen el temblor del aire. Otros orbitan fuera de la atmósfera, donde nada distorsiona la verdad de la luz. Cada avance es una nueva extensión del ojo humano. Podemos ver más lejos porque pensamos más lejos. Y cada observación añade una pregunta. Cuando Webb mostró galaxias demasiado antiguas y demasiado brillantes para la edad posible del universo en ese periodo, surgió una duda. ¿Y si el universo formó estructuras antes de lo esperado? ¿Y si la materia aprendió a organizarse más rápido? ¿Y si lo que creíamos entender debe expandirse igual que el cosmos? La ciencia no es una colección de respuestas. Es un crecimiento infinito de preguntas. Un telescopio no confirma, provoca, ilumina dudas, abre ventanas que no sabíamos que existían. Cada descubrimiento es una invitación a mirar de nuevo, con más paciencia, más profundidad, más humildad, porque el universo no está obligado a ser comprensible. Nosotros somos quienes debemos aprender su lenguaje. La luz lo habla. Nosotros lo leemos. Y mientras leemos, algo se ilumina también dentro. No solo aprendemos sobre estrellas. Aprendemos sobre escala, sobre permanencia, sobre el valor de existir en un instante tan breve dentro de una historia tan extensa.
Entendemos que somos pasajero pero conectados, pequeños pero conscientes, temporales pero capaces de recordar lo eterno. Un telescopio convierte a un ser humano en testigo del origen. No porque lo lleve físicamente allí, sino porque trae ese origen de vuelta. La luz no quedó en el pasado. La luz es el puente que permite que el pasado siga vivo. Y cuando la recibimos, lo completamos. Somos la otra mitad del viaje, la razón por la que la memoria se vuelve experiencia. Lo que un telescopio revela no es solo el universo, es nuestra participación en él. Somos observación, somos archivo vivo. Somos la mente del cosmos mirándose a sí mismo a través de sus propios restos luminosos. El universo ocurrió. Nosotros lo contemplamos. Y en esa contemplación ocurre de nuevo. A veces, cuando pensamos en telescopios, creemos que su función es simplemente aumentar la imagen del cielo. Pero no amplían tamaño. Amplían pasado. No muestran más cerca. Muestran más antiguo. Un telescopio es una línea directa hacia la memoria del universo. Un instrumento que captura la luz que nunca dejó de viajar. Aunque su origen haya desaparecido hace millones de años. La luz no envejece como nosotros. No recuerda, no olvida, persiste. Cada fotón conserva intacta la información de su origen. Su color, su energía, su dirección, todo es registro. Un telescopio no crea la historia, solo la recibe. Como si el universo hubiera escrito cartas al futuro. Una por cada estrella, cada explosión, cada nacimiento. Y ahora nosotros somos quienes abrimos esos sobres llenos de tiempo. Observamos pasado porque pasado es lo único que la luz puede traer. Mirar lejos equivale a mirar antes. No existe forma de observar el presente del cosmos, solo ecos de su existir. Las estrellas que brillan esta noche pueden haberse apagado antes de que existiera el lenguaje. Las galaxias que vemos en rojo profundo están tan lejos que la luz que recibimos inició su viaje cuando el universo era joven y compacto, cuando los primeros átomos apenas aprendían a combinarse. La astronomía es arqueología luminosa. Excavamos no con palas, sino con espejos, no con tierra, sino con vacío. Cada imagen es un fósil de luz. Cada espectro es una huella química. Cada mapa de radiación es una reliquia térmica de un universo que ya no existe. Y sin embargo, sigue hablándonos con claridad. Cuanto más débil es la luz, más fuerte es su antigüedad. Por eso los telescopios necesitan paciencia. No capturan el cielo en un instante, sino lentamente, acumulando fotones como gotas en una vasija. Una exposición profunda puede durar horas, días, semanas. Cuanto más tiempo dejamos abierto el ojo del telescopio, más memoria recuperamos. Ver significa esperar. La astronomía es la ciencia del tiempo lento. Mientras la sociedad se mueve rápido, el universo avanza sin prisa. Los telescopios nos obligan a aceptar esa lentitud, a escuchar la voz tenue de la creación sin interrumpirla con urgencia. Nada en el cosmos ocurre en minutos. Las estrellas tardan millones de años en formarse, mucho más en morir. Verlas requiere aprender a estar quietos. Si queremos conocer el pasado, debemos merecerlo. Y cuando lo merecemos, cuando dejamos que la luz se pose sobre el sensor, que el ruido se filtre, que las horas se acumulen como polvo estelar, el universo se abre. Aparecen galaxias minúsculas donde antes solo había sombra. Brillan ecos de supernovas extinguidas. Se revelan nebulosas que antes eran invisibles al ojo. El cosmos premia la voluntad de esperar. Un telescopio no da respuestas rápidas, pero da verdades largas. Verdades que no necesitan urgencia porque proceden de la eternidad. No observamos para obtener conclusión inmediata, sino para tocar la escala real de la existencia. Para comprender nuestro lugar en un tiempo que nos excede por completo, pero que aún así nos incluye.
Somos breves, pero capaces de ver lo inmortal. Eso nos transforma. Cuando comprendemos que cada punto en el cielo es un mensaje antiguo, dejamos de buscar novedad y comenzamos a buscar origen. No queremos ver qué es la galaxia, queremos ver qué fue. ¿Qué era el universo cuando apenas aprendía a encender estrellas? ¿Qué fuego inicial arde aún en el fondo oscuro del cielo? Porque en el fondo, ver el universo no es descubrirlo, sino recordarlo. Recordar que somos parte de una historia que no comenzó con nosotros y no terminará cuando dejemos de mirar. Recordar que la luz que llega a nuestros ojos viaja para ser vista. Recordar que observar no es recibir. Es continuar el viaje que empezó mucho antes de nacer. Un telescopio no nos muestra el cosmos, nos muestra de dónde venimos. El universo está escrito en luz, y el telescopio es quien nos enseña a leerlo. El pasado no es un lugar distante, es un flujo continuo. Todo lo que vemos en el cielo es un recuerdo que todavía está llegando. Y sin embargo, cuando lo observamos, se vuelve presente dentro de nosotros. El telescopio no trae el universo a la hora, trae el ahora hacia el universo. Con cada fotón que recibimos, nuestra existencia se une a la historia cósmica, como si el tiempo necesitara observadores para completarse. La luz que llega esta noche comenzó su viaje antes de que existieran ciudades, montañas, incluso continentes como los conocemos. Quizá antes de que existiera la vida misma. Somos los receptores tardíos de un mensaje antiguo. Y ese retraso no es falla, es estructura, es la forma del cosmos. El universo no se muestra de inmediato, se entrega lentamente. Al mirar con un telescopio, se entiende algo esencial. La oscuridad no es ausencia, es espera. Lo invisible no es vacío, es futuro de la visión. Lo que no vemos hoy, quizás sea visible mañana, cuando más luz llegue, cuando más tiempo haya viajado. El telescopio es recipiente abierto, esperando que la memoria del universo lo llene. Cada observación es una gota más en un océano de tiempo. Por eso una imagen astronómica no es una sola exposición, es suma de miles. Cada fotón es una palabra. Cada hora de captura es una frase. Cada noche clara es un párrafo más que se escribe lentamente en el sensor. Un telescopio no toma fotos, escribe historia con luz. El cielo profundo es un manuscrito continuo. Y nosotros, lectores temporales, solo vemos la página que nos tocó. Pero esa página basta para comprender lo inmenso. Basta para ver galaxias girando, cúmulos desplazándose, filamentos conectando universos como nervios conectan pensamiento. Basta para ver que todo respira, aunque la respiración tarde millones de años en completarse. El tiempo no corre, se despliega. Lo comprobamos cuando una galaxia aparece estirada hacia el rojo. No es que su luz sea débil, es que el universo mismo la estiró mientras viajaba. Cada fotón es evidencia del crecimiento del cosmos. Cada longitud de onda más larga es una historia más antigua. Podemos medir expansión con solo mirar color. Podemos medir edad con solo ver distancia. El telescopio convierte color en cronología. Un azul significa juventud, un rojo profundo, vejez, y las galaxias más primitivas brillan en infrarrojo, casi fuera de nuestro alcance, como si la infancia del universo respirara aún desde los bordes de lo observable. Mirarlas es tocar el origen con la punta del pensamiento. Y sin embargo, cuanto más lejos vemos, más entendemos que nuestro límite no es el universo, es nuestro momento. No observamos todo lo que existe, observamos todo lo que ha llegado hasta ahora. El horizonte cósmico no marca final, sino retraso. Hay más historia camino a nosotros. Hay más luz nacida antes de que existiéramos, acercándose poco a poco a nuestros espejos. El futuro de la observación es, en realidad,
más pasado. Si volvemos dentro de 1.000 millones de años, veremos épocas que hoy aún viajan. Si volvemos en 10.000 millones, veremos incluso antes del primer encendido de estrellas. El universo enviará su memoria para siempre, y cada era recibirá una parte distinta del mismo mensaje. Somos apenas el comienzo de lo que puede ser visto. Por eso el telescopio no es un instrumento del presente, sino del legado. Lo que entendemos hoy será base para otros ojos en futuros remotos. Lo que descubrimos ahora será pasado para seres que aún no existen. Somos eslabón, no destino. Y ahí está lo más profundo. No observamos el universo desde afuera, sino desde dentro. Somos parte de la luz que viaja. Somos materia que alguna vez ardió en estrellas. Somos conciencia que despierta dentro de un cosmos que se recuerda mediante nosotros. Observar el cielo es observar nuestra procedencia. Cada fotón es un hilo. Cada observador es otro nudo. Y entre ambos se teje el significado. ¿No vemos estrellas? Vemos la historia que nos trajo hasta aquí. El telescopio no revela respuestas, sino continuidad, porque la luz no solo muestra lo que fue, muestra que seguimos siendo parte de lo mismo. A medida que profundizamos en el cielo, descubrimos que ver no es simplemente recibir luz, sino interpretar décadas, siglos, eras enteras acumuladas en un solo punto brillante. El telescopio no es un aumento visual, es un traductor temporal. Sin él, el universo es solo un conjunto de luces. Con él, se convierte en memoria estructurada. Y cuando entendemos eso, el cielo deja de ser paisaje para convertirse en archivo. Cada estrella visible es una página. Cada galaxia lejana, un capítulo completo. Cada mancha de luz en el fondo cósmico es una frase escrita antes de que existiera el lenguaje. Nosotros, lectores tardíos, vamos descifrando un libro que jamás termina, porque su contenido continúa viajando hacia nosotros incluso mientras lo observamos. El universo no está completo, está en transmisión. Observamos galaxias que ya no son. Observamos cúmulos que ya han cambiado. Observamos estrellas que quizá dieron paso a nuevos sistemas. Y aún así, las vemos como fueron, no como son. El telescopio rompe ilusión del presente y nos obliga a aceptar que todo lo que vemos es pasado reenviado. Pero el pasado no llega como recuerdo estático, sino como flujo activo. La luz no se arrastra, avanza incansable. Un fotón no duda, no descansa, no se detiene. Su viaje es acto puro, movimiento persistente. Y cuando finalmente alcanza un espejo o un sensor, su existencia se confirma, como si el universo necesitara ser observado para completarse. La observación convierte tránsito en significado. Un rayo que vagó por el vacío durante 10.000 millones de años se vuelve real solo cuando encuentra un ojo. Antes era trayectoria, después es comprensión. Somos el último tramo del viaje de la luz. Sin nosotros, el pasado seguiría viajando sin convertirse en historia. Nosotros transformamos tiempo en experiencia. Y esa experiencia cambia no solo lo que sabemos, sino lo que somos. Ver galaxias remotas no amplía el universo. Amplía la mente. Aceptar que todo lo que vemos pertenece a otro tiempo nos hace más humildes, más lentos, más conscientes de la escala en la que existimos. Comprendemos que nuestra vida es breve, pero nuestra visión es profunda. Podemos ver el nacimiento de estrellas ocurrido mucho antes de que los seres humanos respiraran por primera vez. Podemos estudiar explosiones estelares que distribuyeron los elementos que hoy forman nuestra sangre, nuestros huesos, nuestros pensamientos. Somos composición del cosmos, mirando su composición original. El telescopio es espejo hacia atrás, no ventana hacia adelante. Y eso nos muestra una paradoja hermosa. Mientras vemos el pasado,
enviamos nuestro propio presente hacia futuros desconocidos. La luz que refleja la Tierra viaja ahora mismo hacia otros cielos lejanos. Dentro de millones de años, otros ojos, si existen, verán este tiempo como nosotros vemos el suyo. Seremos fósil luminoso para alguien más. El universo es intercambio de memoria. Nadie ve el mismo cielo dos veces. Con cada fotón nuevo que llega, la historia se actualiza. Pero esa actualización no revela el presente, sino pasado más profundo. Cuanto más miramos, más temprano se vuelve lo visible. Cada incremento en alcance del telescopio es paso hacia el origen. El límite de la observación no es espacial, es temporal. No podemos ver más lejos que la luz que ha tenido tiempo de llegar. Lo invisible no es inaccesible. Solo no ha concluido su viaje. El horizonte cósmico es frontera móvil, que retrocede con cada segundo. Mientras existimos, la historia continúa acercándose. Somos testigos de una llegada prolongada, y eso cambia la forma en que entendemos el lugar humano. No somos centro del cosmos, somos participación. No somos observadores externos, somos parte del proceso. La luz que captamos nos hizo posibles, y ahora nosotros completamos su recorrido. Cada fotón cumplió su destino al tocarnos, y cuando aceptamos eso, el cielo deja de ser algo lejano, se vuelve íntimo. No vemos estrellas distantes, vemos nuestro origen volviendo hacia nosotros. No somos espectadores del universo. Somos memoria organizada en forma de conciencia que se reconoce en el brillo antiguo del cosmos. Ver es recordar. Recordar es existir dentro del tiempo. El telescopio es la herramienta que nos lo permite. No para escapar del presente, sino para comprenderlo como herencia. Porque entender que todo lo que vemos ocurrió hace millones de años es entender también que nosotros mismos somos luz viajando hacia algún futuro. Somos pasado convirtiéndose en visión. Somos visión convirtiéndose en futuro. Hay un momento, cuando se observa el cielo con suficiente paciencia, en que la mente deja de medir distancias y empieza a medir edades. En ese instante, el universo ya no es grande. Es antiguo. No es frío. Es memoria. No es lejano. Es pasado caminando hacia nosotros con pasos lentísimos pero constantes. Y el telescopio es la forma en que extendemos la mano para recibirlo. El ojo humano solo ve lo inmediato, pero el telescopio ve lo que el tiempo aún no ha terminado de entregar. Pensamos que mirar es un acto presente, pero no existe presente en el cielo. Todo lo observable pertenece a otro momento. Cada estrella, cada galaxia, cada punto de luz que parece fijo está realmente en movimiento, transformándose, alejándose, muriendo o naciendo. Lo vemos como era, no como es. Somos espectadores de una obra interpretada hace eones, con la luz como único mensajero sobreviviente. El telescopio convierte la distancia en un lenguaje que el pensamiento puede entender. Cuando observamos una galaxia a 10.000 millones de años luz, no vemos un objeto distante. Vemos el universo cuando era joven. Vemos estrellas recién formadas, materia primitiva, estructura emergente. Es como mirar una fotografía de la infancia del cosmos, un retrato que todavía viaja, y nosotros, millones de años después, lo recibimos como si acabara de tomarse. El tiempo no se perdió, se trasladó. Y cada observación demuestra que el universo es más antiguo de lo que podemos imaginar y aún así sigue llegando. No se nos muestra entero, porque entero no ha llegado todavía. El horizonte cósmico es una frontera móvil hecha de luz en tránsito. Todo lo que está más allá existe, pero aún no hemos sido alcanzados por su historia. El universo no es lo que vemos, es lo que está en camino.
Pensar en eso es como mirar el mar, sabiendo que cada ola que toca la orilla empezó su viaje mucho antes, lejos de nuestra vista, formada por viento, gravedad, profundidad. Solo vemos el final del movimiento, no su origen. Con la luz ocurre igual. Su llegada es el final de un viaje inconmensurable. La astronomía es el estudio de llegadas tardías. Un telescopio no observa realidad actual del cosmos, sino las huellas de lo que fue. Es arqueología luminosa tallada en fotones. Pero esta arqueología no necesita desenterrar nada. La luz llega sola. Nosotros solo debemos estar presentes para recibirla. Somos la última página de un libro que aún se escribe. Y, sin embargo, al recibirlo, lo hacemos nuevo. Una imagen no es solo información, es interpretación. La mente humana toma la luz vieja y la convierte en conocimiento reciente. Un fotón emitido hace 1.000 millones de años se vuelve pensamiento apenas toca nuestro ojo. Su viaje termina en una idea. Así, el universo que fue se transforma en comprensión que es. Somos la traducción final del cosmos, y esa traducción nos cambia. Ya no pensamos en nuestra vida como algo aislado dentro de un planeta pequeño. Pensamos en ella como una extensión de una secuencia mucho más grande. Entendemos que cada átomo que compone nuestro cuerpo fue parte del mismo proceso que ahora observamos desde lejos. Somos observadores hechos del material observado. No somos externos al universo. Somos su evidencia consciente. Por eso, mirar a través de un telescopio no es simple curiosidad. Es reconocimiento. Reconocer que venimos de estrellas que explotaron. Que somos tiempo condensado en forma de pensamiento. Que la luz que ahora vemos nos antecede por millones de años. Y aún así, llega para hacerse presente en un instante breve dentro de nosotros. El telescopio no nos lleva al pasado. El pasado llega a nosotros a través del telescopio. Y cada vez que lo vemos, algo más se ilumina, no solo en el cielo, sino en la mente. Entendemos que existimos solo un momento, pero que podemos ver millones. Que la vida es pequeña, pero la mirada es inmensa. Que la conciencia es fugaz, pero la luz es eterna en tránsito. El universo no envejece, viaja. Nosotros envejecemos tratando de alcanzarlo, pero no necesitamos hacerlo. Él viene hacia nosotros en forma de historia. Cada observación es una entrega. Cada fotón, una palabra. Cada cielo despejado, un capítulo más que el tiempo permite leer. Ver es recibir. Y recibir en el cosmos es recordar. Porque el telescopio no abre ventanas, abre memoria. Y la memoria, cuando se contempla, se convierte en comprensión. La luz es archivo. Viaja sin saber a quién llegará, sin conocer si habrá un receptor, pero continúa, firme, inevitable. Cuando al fin toca un telescopio, el universo completa un circuito que comenzó antes de que existiera la vida. Ese instante, ese breve encuentro entre tiempo y observación, es el puente donde dos eras se reconocen. No miramos lo que existe, miramos lo que sobrevivió a llegar. Un telescopio no acorta la distancia, la convierte en historia. Nos permite ver estrellas que ardieron cuando la Tierra era un planeta sin nombre, sin hojas, sin huesos. Nos permite trazar la evolución de galaxias como quien recorre la vida de un árbol, desde la semilla hasta la copa. Todo lo que vemos son huellas luminosas caminando hacia nosotros a la velocidad más constante del universo. La velocidad de la luz no es rapidez, es paciencia. Cada fotón que llega es victoria contra el tiempo y el vacío. Ha cruzado regiones donde no había materia, donde no había nada que lo recordara excepto su propio movimiento. Si un telescopio lo captura, ese viaje encuentra sentido. La existencia se vuelve presencia. La observación no solo registra, redime. Porque una galaxia desconocida no es parte de nuestra memoria,
hasta que alguien la mira. Una supernova no es historia hasta que alguien descifra su luz. El universo existe con o sin nosotros, pero solo se vuelve narración cuando hay conciencia para escucharlo. Telescopios convierten existencia en relato, y cuando ese relato se despliega, comprendemos que el cosmos no es un escenario donde estamos de paso. Es origen continuo del que somos extensión. No miramos el universo desde afuera, lo miramos desde dentro de sus propias consecuencias. Cada átomo de nuestro cuerpo fue luz, luego estrella, luego ceniza estelar, luego vida. Somos memoria del universo analizando su memoria. Por eso, observar no es un acto pasivo. Transforma. La mente cambia cuando acepta que todo lo que ve ya ocurrió. Que la luz que ahora nos toca comenzó su viaje cuando no existían ojos para recibirla. Aún así continuó, como si el cosmos hubiera confiado en que un día alguien sería capaz de entenderlo. Mirar el cielo es cumplir esa confianza. Y no miramos solo objetos. Miramos procesos en tránsito. Vemos cúmulos que migran, filamentos que conectan galaxias en una red inmensa parecida a un cerebro cósmico. Vemos corrientes de materia fluir como ríos entre universos islas. Vemos estructuras que tardan decenas de miles de millones de años en transformarse, pero cuya luz llega a nosotros comprimida en un parpadeo. El telescopio nos muestra ritmos que el cuerpo humano jamás alcanzará. Nosotros vivimos décadas. Las galaxias viven eras. Pero aún así, logramos verlas evolucionar, fusionarse, encenderse. No en tiempo real, en tiempo comprimido por la distancia. El telescopio no captura movimiento actual. Revela movimiento antiguo que todavía se despliega ante nuestros ojos. El universo respira, pero su respiración dura eones. Y sin embargo, la sentimos. Una nebulosa expandiéndose es exhalación. Una estrella colapsando, inhalación. Una supernova, latido. La astronomía convierte el cosmos en organismo, y al mirarlo, sentimos que pertenecemos a su cuerpo. Somos parte de ese latido. Tal vez por eso mirar el cielo calma, porque al observar algo tan inmenso y lento, nuestra prisa disminuye. El tiempo deja de ser urgencia y se vuelve profundidad. No corremos para alcanzarlo. Simplemente lo recibimos. Cada fotón que cae sobre el vidrio es un fragmento de eternidad entregado con suavidad. La inmensidad no intimida. Adormece, serena, expande. Y cuando dejamos que esa expansión nos atraviese, surge una claridad silenciosa. No estamos aquí para verlo todo, pero sí para ver nuestra parte. No podemos contener todo el tiempo del universo, pero sí una gota. Una gota basta para comprender el océano del que procede. El telescopio no revela totalidad, revela dirección. Nos muestra hacia dónde va la luz y con ella hacia dónde va la memoria. Somos un punto en la ruta del tiempo, pero un punto consciente. Mirar el pasado cósmico nos permite entender el presente humano. Nos dice que la vida es breve, pero la mirada es larga. Que somos impermanentes, pero lo que vemos es infinito en tránsito. No necesitamos durar para comprender eternidad. Solo necesitamos observar, porque cada fotón que recibimos es prueba de que el universo quiso ser visto. Y al verlo, lo hacemos verdadero. A esta altura del viaje, mirar el universo ya no se siente como un acto externo. Se siente como introspección. Lo distante se vuelve familiar. Lo antiguo, íntimo. Es como si cada fotón que toca el telescopio también tocara algo profundo dentro del observador, recordándole que la vida no es un momento aislado, sino una continuidad extendida a través del tiempo. No vemos el universo para conocerlo, sino para recordarnos dentro de él. Porque comprender el pasado del cosmos no es simple curiosidad científica, es un reconocimiento existencial.
Si todo lo que somos proviene de polvo estelar, entonces estudiar estrellas no es mirar lejos, es mirar atrás hacia nuestra propia génesis. El telescopio no es herramienta de distancia, sino espejo invertido. Un espejo que no refleja nuestra imagen, sino nuestro origen. Y cuanto más profundo observamos, más evidente se vuelve que la luz no es solo registro, es legado. Una estrella que murió hace millones de años sigue iluminando. Un cúmulo que ya cambió sigue hablando. Una galaxia que ya no existe sigue encontrándonos. Nada se pierde realmente mientras la luz continúa viajando. La muerte no anula el mensaje, simplemente altera el camino. Eso nos revela una verdad sutil. El universo no desaparece, se transforma en tránsito. Lo que vemos es lo que fue, pero también lo que pudo haber sido. Cada observación es un punto de conexión entre dos tiempos, entre dos existencias que jamás coexistieron, excepto en el acto de ver. Somos puente entre eras que nunca se tocarían por sí solas. Esta conexión nos obliga a un pensamiento nuevo. Si vemos el pasado del cosmos, ¿qué verá el futuro de nosotros? La luz que emitimos hoy, de nuestras ciudades, de nuestros instrumentos, de nuestro sol reflejado en nuestro planeta, viaja también hacia adelante, hacia ojos desconocidos. Alguien, en algún lugar, verá nuestro tiempo como nosotros vemos el suyo. Esa posibilidad cambia la observación en reciprocidad. El telescopio no es solo recepción de antigüedad, es envío de presente. Recibimos memoria y emitimos memoria. Somos estación en un camino de luz. El universo no es monólogo, es correspondencia. Cada descubrimiento que hacemos no es conclusión, sino apertura. Desciframos el espectro de una estrella y descubrimos elementos. Modificamos lentes y vemos más lejos. Enfriamos detectores y escuchamos el nacimiento del cosmos. Cada paso tecnológico es un paso hacia atrás en el tiempo detectable. La ciencia es expansión hacia el origen. Y aunque avancemos 1000 veces más, nunca veremos el principio completo. No porque esté oculto, sino porque sigue viajando. El inicio del universo no se encuentra ausente. Está en tránsito, como todo. Lo veremos cuando llegue, cuando su luz, estirada y envejecida, cruce finalmente el horizonte observable. La historia más antigua aún está viniendo. Mientras tanto, el telescopio nos devuelve nuestra escala. No somos centro del cosmos, somos partícula. Y, sin embargo, una partícula capaz de entender. Eso es lo asombroso. El universo se vuelve consciente de sí mismo a través de nosotros. La luz antigua toca una mente capaz de reconocerla. La materia que fue estrella ahora piensa sobre estrellas. Por eso mirar el cielo no es solo una actividad científica. Es un acto espiritual sin religión, una contemplación que no promete respuesta, pero ofrece perspectiva. Estar frente al universo es aceptar la inmensidad sin miedo, sabiendo que no necesitamos abarcarla para sentir pertenencia. El sentido no está en comprenderlo todo, sino en contemplarlo. Y mientras contemplamos, el tiempo pierde filo. La prisa se disuelve. Lo pequeño se vuelve suficiente. El universo deja de ser amenaza y se convierte en compañía. Silenciosa, inmensa, constante. Porque aunque no podamos alcanzarlo, Él siempre viene hacia nosotros en forma de luz. Y el telescopio, fiel guardián de ese encuentro, abre sus espejos como quien abre las manos para recibir lluvia antigua. Gota por gota, fotón por fotón, el pasado se hace presente. No observamos estrellas, observamos memoria iluminada. Y esa memoria, al ser vista, nos ilumina a nosotros. El telescopio nos enseñó que el universo no es un espacio, sino un tiempo desplegado. No es un mapa, sino un relato en movimiento. Cada vez que miramos,
Escuchamos lo que ya ocurrió. Cada descubrimiento es un recuerdo que llega tarde. Y sin embargo, en cada llegada hay algo nuevo. La luz antigua se vuelve presente solo cuando alguien la recibe. Somos receptores de un pasado infinito. Y recibir no es poseer, es continuar. El universo no se detiene en nosotros, se extiende a través de nosotros. Un fotón que viajó miles de millones de años no termina en un espejo, termina en una mente que lo convierte en pensamiento. Su destino final no es la imagen, es la comprensión. El telescopio es el instrumento que permite esa transformación. Es el nodo donde la memoria del cosmos se vuelve conciencia, donde la luz deja de ser movimiento y se vuelve significado, donde el pasado deja de ser distancia y se vuelve presencia. Allí, entre el vidrio y el pensamiento, el universo se reconoce a sí mismo. Porque no observamos el cosmos desde afuera, somos el cosmos que se observa. La idea es simple, pero infinita. La materia que formó estrellas, gas, polvo y planetas es la misma que ahora forma ojos capaces de mirar atrás. Somos el universo volviéndose consciente de su propia historia. El telescopio no amplía el cielo, amplía el yo. Nos recuerda que no estamos aquí para dominar, sino para entender. Y entender no es conocer todo, es sentir pertenencia dentro de algo inconmensurable. Cuando vemos galaxias remotas, no buscamos solo datos, buscamos espejo. Queremos saber de dónde venimos. ¿Qué éramos cuando esa luz comenzó su viaje? El telescopio nos da ese fragmento de origen. No es respuesta total, pero es dirección. El universo no termina donde termina lo visible. Termina donde aún no ha llegado la luz. Todo lo que no vemos es promesa. Todo lo que llegará mañana existe ya, esperando ser percibido. El telescopio nos hace esperar con la certeza de que siempre habrá más. El conocimiento no tiene horizonte fijo, solo horizonte en tránsito. Y mientras la luz sigue llegando, seguimos aprendiendo. Seguimos registrando estrellas que ya no están, galaxias que ya cambiaron, estructuras que ya pasaron a otra forma. Somos archivo viviente del universo, escribiendo con observación lo que la luz escribió con viaje. La ciencia es memoria organizada. La astronomía es memoria infinita. Y la luz, viajando sin detenerse, trae el pasado hasta que el futuro lo reciba. Tal vez un día veamos incluso antes de la primera estrella, antes de la primera fusión, antes de la transparencia misma. Tal vez un día podamos observar no solo historia, sino preludio. La luz tiene más que contarnos, y cuando lo haga, cuando lleguen fotones aún más antiguos, más rojos, más tenues, estaremos aquí, o alguien estará, para recibirlos. Porque el universo sigue hablando, y siempre habrá alguien que escuche. No importa si son humanos u otras formas de mente, la luz encontrará receptor, como siempre lo ha hecho. Somos capítulo breve en un libro eterno, pero somos capítulo consciente. Y eso basta para darle sentido. No necesitamos durar tanto como una estrella para comprender su fuego. No necesitamos viajar tanto como un fotón para comprender su camino. Basta mirar, basta recordar, basta recibir. El telescopio nos enseñó que ver es ser testigo del tiempo. Y eso, en un universo hecho de tránsito, es la forma más pura de existir. Porque mientras la luz llegue, existirá historia. Mientras haya ojos para recibirla, existirá memoria. Y mientras exista memoria, el universo seguirá vivo dentro de quienes lo observan. El telescopio no mira al cosmos. El telescopio escucha la luz que aún respira. Y nosotros la escuchamos con él.